Dios les bendiga. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor y un fuerte gloria a Dios? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y la iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos, por un momento. Para mí es un gozo, una alegría el poder estar en esta hermosa mañana compartiendo acá con ustedes. Agradecido con Dios, agradecido con sus pastores por la invitación que nos han hecho de poder estar en esta mañana. Y voy a hacer un cambio con el permiso del pastor. Voy a dejar de último la presentación nuestra y quiero que vayamos de una vez a la palabra del Señor en este instante, para que podamos juntos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Acompáñenme por favor en sus Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 10 al 22. Libro de Génesis, capítulo 28, versículo 10 al 22. Y cuando usted lo tenga, si por favor con un fuerte, poderoso, claro, profundo, diáfano, inequívoco, amén, lo pueden dejar saber. Ok, 2 o 3. No. Ay, que no lo han encontrado. Cuando lo encuentren, por favor, con un poderoso amén. Por ahí vamos, todavía faltan algunos. Voy a pedirle por favor, si son tan amables, reverencia a la palabra del Señor, podamos estar de pie. Génesis 28, capítulo 28, versículos 10 al 22. ¿Lo tenemos? Amén. Leemos la palabra de Dios en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estabas acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuve miedo y digo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere para comer y vestido para vestir, y volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar en tu casa para adorar y glorificar tu santo nombre. Gracias por la vida de tus siervos, los pastores de esta congregación, Señor, que nos han invitado, nos han permitido, han abierto su puerta para poder compartir con ellos de esta palabra. Gracias, Señor, por todo lo grande, maravilloso que has venido obrando a través de ellos en la obra que comienza a establecerse en Cotuí. Y en esta mañana, al compartir de tu palabra, yo te suplico que no sea mi palabra, sino que sea tu palabra la que en este momento sea expuesta. Que sea la presencia y el poder de tu Espíritu Santo el que tome cada palabra, cada pensamiento, cada acción, y sea tu nombre glorificado, tu nombre exaltado, y la palabra que tú envías cumple el propósito, Señor, con el cual tú la colocas. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos, por favor. He querido colocar como tema en esta mañana la porción de la palabra que está en el libro de Génesis, capítulo 28, versículo 10 al 20. Cuando los cielos de Dios se abren sobre tu vida. Cuando los cielos de Dios se abren sobre tu vida.
Cuando nosotros leemos en la palabra, en este pasaje, nos encontramos de un hombre llamado Jacob. Y cuando uno estudia la vida de Jacob, se consigue que era un hombre mentiroso, que era un hombre tramposo, que era un hombre que en ningún momento había conocido de Dios, había escuchado de sus padres, pero aún no había tenido un encuentro con Dios. Y dice la palabra que llegó a este lugar, no a un hotel de lujo, no a un lugar apropiado. Dice que las almohadas que él colocó fueron unas piedras. El techo que él tenía eran los cielos. Pero que en aquel lugar dice la palabra que Dios le dio un sueño. Vio ángeles que subían y ángeles que bajaban. Cuando lo veo de esa manera, por eso es que hemos querido colocar como tema en esta tarde, cuando los cielos de Dios se abren sobre nuestra vida. Porque cuando los cielos de Dios se abren sobre su vida, la bendición de Él recae sobre su vida, la presencia de Él cae sobre su vida, el perdón de Él cae sobre su vida, la gloria de Él cae sobre su vida, la presencia de Él obra sobre su vida. Al hablar de misiones en esta tarde y al hablar de los cielos abiertos sobre nuestras vidas, en esencia tiene lo que es el significado de misiones. Porque misiones no es otra cosa que el poder llevar el mensaje del evangelio, la palabra de libertad, la palabra de esperanza a la persona. Hay dos tipos de personas sobre los cuales los cielos se abren. Aquellos que le hemos conocido en el anhelo constante de que los cielos permanezcan abiertos sobre nuestra vida, para conocerle cada día, para alcanzar cada promesa, para cumplir de su propósito, para permanecer en su voluntad. Y aquellos que aún no la han conocido, cuando los cielos de Dios se abren sobre su vida, ahí hay esperanza, ahí hay libertad, ahí hay alegría, ahí hay gozo, ahí hay esperanza, ahí hay victoria, ahí está la presencia de Dios. No es el lugar donde usted se encuentre, son los cielos que se abren sobre su vida. Creo firmemente de todo corazón al compartir esta palabra, que los cielos de Dios se abrirán aún más sobre esta comunidad, sobre esta iglesia, sobre esta nación, sobre Cotuí, sobre cada lugar de República Dominicana. Porque cuando los cielos de Dios se abren sobre la vida de una persona, se abren sobre una comunidad, las cadenas son rotas. Todo principado, todo gobernador, toda autoridad demoníaca no tiene autoridad. Porque donde llega la presencia de Dios, ahí hay sanidad, ahí hay esperanza, ahí hay libertad, ahí hay gozo, ahí hay alegría. Ahí llega Dios. Jacob nos muestra la palabra que era una persona que los cielos se abrieron para él. Y al abrirse los cielos de Dios para él, la vida de este hombre, su vida cambió. Dice la palabra que este hombre no tenía ninguna cualidad. La naturaleza de él era una naturaleza totalmente alejada de Dios. Pero permítame decirle en esta tarde que cuando los cielos de Dios se abren sobre nuestras vidas, comenzamos a cambiar. Dice la palabra que cuando Dios llega a la vida de una persona, comienza a ocurrir un cambio. No importa lo que nosotros hayamos pasado, no importa lo que nosotros hayamos atravesado, no importa lo que pueda haber ocurrido en nuestra vida, pero cuando los cielos de Dios se abren sobre su vida, hay un cambio, hay una transformación, hay algo diferente que comienza a ocurrir. La presencia y el poder de Dios comienza a obrar en su vida. Al verlo en esta mañana, hay varios aspectos que quiero compartir con ustedes, cómo los cielos se abrieron para este hombre. Y la primera de las situaciones es que Jacob pudo tener un encuentro con Dios. Y al hablar de un encuentro con Dios, no es simplemente escuchar de Él, no es simplemente recibir una palabra de Él. Cuando usted y yo podemos tener un encuentro con Dios, hay una transformación. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La Biblia dice que donde está la presencia de Dios, ahí hay alegría y hay gozo. Las circunstancias no son lo que determinan lo que usted y yo vamos a hacer. Las circunstancias no son lo que dirigen o señalan lo que usted va a alcanzar. Es la presencia de Dios. Son los cielos abiertos de Dios para su vida. No es lo que le rodee, no es el lugar donde se encuentre, es la presencia de Dios. Durante esta semana, por la misericordia de Dios, hemos estado trabajando en Cotuí. Y le damos gloria a Dios y felicitamos de todo corazón a su pastor, el reverendo Pedro Veras, que Dios colocó en su corazón el poder ayudarnos, respaldar, abrir sus puertas para poder iniciar esta obra. Pero al ver la realidad de lo que ocurre en Cotuí, como puede ocurrir en cualquier nación del mundo, pero en este momento, en el lugar donde Dios nos ha llevado,
hombres, mujeres, niños, viviendo no solamente en pobreza, sino viviendo separados de Dios, alejados de Dios, separados del propósito de Dios, en cantidad de necesidades, de luchas, de problemas y dificultades. El poder ver el hambre que hay de Dios, es poder decir en esta tarde: los cielos de Dios se abren para Cotuí, los cielos de Dios se abren para Plan Piloto, los cielos de Dios se abren para esta comunidad, los cielos de Dios se abren para República Dominicana, porque hay un encuentro con Dios. Cuando los cielos de Dios se abren para nuestras vidas, nos olvidamos de nosotros y sentimos lo que un día el apóstol Pablo señaló: tengo una deuda, tengo un compromiso y tengo una angustia de que otros escuchen de Dios. No hay tiempo que perder, no hay tiempo que desperdiciar, porque hay una verdad que tiene que cambiar el mundo. Muchas veces preguntamos: ¿usted conoce de Dios? Y la gente dice: sí, yo voy a la iglesia. Pero es que eso no es lo que cambia. Lo que cambia es cuando usted y yo podemos tener un encuentro con Dios. Lo que cambia es cuando los cielos de Dios se abren para nuestras vidas. Cuando podemos conocer no solo al dador de la vida, sino aquel que ha pagado un precio por nuestros pecados. Este hombre tuvo un encuentro con Dios. Era un hombre natural como ustedes y yo. Era un hombre que no había sido favorecido por su padre en aquel instante. Había tenido que recurrir al engaño. Era un hombre que había tenido que huir de su hogar. Era un hombre abandonado. Era un hombre que no tenía nada. Quizás estaba en el momento más bajo de su vida. Tuvo que agarrar unas piedras de almohada. Y en aquel lugar Dios lo llevó. Quizás usted y yo no hemos agarrado todavía unas piedras para utilizarlas de almohada. Pero en los momentos más bajos de nuestra vida es cuando nosotros aprendemos realmente a conocer a Dios. Dios le dijo a un hombre llamado Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios se encarga de llevarnos a lo más bajo, a lo más profundo, a tocar tierra literalmente, para conocer a Dios, para quitar la autosuficiencia, para quitar la autodependencia, para quitar aquello que pensamos que nosotros podemos hacerlo. Hay situaciones que pasan en nuestras vidas que no es que Dios se ha olvidado de nosotros, es que Dios se encarga de llevarnos al molino de Dios, en el trillar. Es que Dios se encarga de buscar las piedras apropiadas para colocarlas como almohada, para que salgamos de la comodidad y podamos tener ese encuentro con Dios. Al hablar de cielos abiertos, estamos hablando de un tiempo en el cual ustedes y yo podemos encontrarnos con Dios. Esta comunidad, esta nación, cada pueblo, cada barrio, cada nación alrededor del mundo. No se trata de lo que podamos alcanzar, sino se trata de lo que Dios quiere hacer. Dios se encarga de mostrarnos su gloria en lugares insólitos, en los menos esperados y en los tiempos menos esperados. La Biblia se encarga de mostrarnos a un hombre llamado Lázaro, 4 días de muerto. Pero en aquel instante dice la palabra que sus hermanas Marta y María lo primero que hicieron al ver a Jesús fue reclamarle. Dice la Biblia que aquello no era para muerte, era simplemente para que Dios se glorificara. Pero esa fue la forma, ese fue el lugar, ese fue el instrumento que Dios utilizó para mostrar de su gloria. Elías estaba en una cueva cuando le entró el espíritu de suicidio. Había visto la gloria de Dios, había visto el poder de Dios. Pero en aquel momento se le olvidó todo lo que Dios había hecho en su vida. Hay instantes en que nosotros nos olvidamos lo necesario de mantener las ventanas de los cielos abiertas para nuestra vida. Anhelamos más en ocasiones las bendiciones que el Dios de la bendición. Con todo respeto, con mucho cariño y con mucho amor, no piense que ninguna nación del mundo es el lugar más apropiado para estar. El lugar más apropiado para estar es aquel en el que Dios le ha colocado, en aquel en el que Dios le ha establecido, en aquel que Dios le ha buscado, en aquel que Dios le ha señalado, en aquel que Dios le ha dispuesto. Dice la Biblia: Betel, casa de luz. Ningún país es el lugar del sueño. El único lugar del sueño está allá arriba. Y en tanto que lleguemos allá arriba, esta es una morada temporal. Yo necesito anhelar, desear, conocer cuál es el lugar que Dios quiere para mi vida. Y en ese lugar que las ventanas de los cielos se abran. Pablo por eso supo escribir: yo he aprendido a vivir en abundancia como en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
En otras palabras, aprendió a vivir bajo las ventanas abiertas de los cielos. Pastor, pero es que me está faltando esto y me está faltando otro. ¡Ore! Clámele a Dios, créale a Dios, confíe en Dios, busque de Dios, clame por las ventanas de los cielos abiertos para su vida. 3 jóvenes hebreos estaban en un horno de fuego. Y dice la Biblia que los cielos se abrieron en aquel lugar. Parecía imposible que salieran con vida de ahí. Pero dice la palabra que cuando los cielos se abrieron para ellos, vieron 4 en vez de 3. Y ustedes saben muy bien que el cuarto era la misma presencia de Jesucristo con ellos. Cuando los cielos de Dios se abren para nuestras vidas, no importa quién se levante, no importa quién se oponga, no importa con cuánta fuerza pueda rugir el enemigo. Por eso la Biblia dice, si Dios está de nuestro lado, ¿quién en contra nuestra? Para los que creen, todo les es posible. No dice algo o no dice una parte, dice todo les es posible. Daniel estaba en el foso de los leones. Había sido fiel a Dios. Y producto de esa fidelidad, Dios le permitió llegar a ese lugar. Hay algo que usted y yo debemos tener claro. Que cuando las ventanas de los cielos se abren para nosotros, para usted, Dios va a permitir que pasemos por momentos y situaciones y circunstancias que parecieran no tener sentido, que parecieran no tener lógica. Y por momentos comenzamos a cuestionar y a tratar de discutir con Dios. Daniel pudo haberse puesto a discutir con Dios. He sido íntegro, he sido fiel, me he mantenido fiel a tu palabra. Y ahora, ¿por qué estoy en este lugar? Pero dice la palabra que las ventanas de los cielos estaban abiertos para este hombre. Porque a pesar de todo lo que estaba enfrentando, a pesar de todo lo que estaba pasando, Dios estaba con él. Un hombre llamado Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Cuando los cielos de Dios se abren para nuestra vida, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que está ocurriendo, no importa lo que estemos atravesando. El salmista pudo decirlo muy claramente: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. El gran yo soy, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que venció la muerte, el que resucitó el tercer día, el que ha ido a preparar morada para usted y para nosotros. Hay veces, yo sé que no es en esta iglesia, es allá en el último lugar del mundo. Hay veces que es difícil sacarle a la gente un amén. Hay que como darle cuerda. Pero cuando los cielos de Dios se abren para nuestras vidas, estamos dispuestos a decir inmediatamente: Señor, gracias. Porque lo que tú dices en tu palabra es que por tus misericordias no hemos sido consumidos, que nuevas son cada mañana. Ayúdame en todo momento a permanecer fiel a ti. Aunque Jeremías estaba en una cisterna, él había aprendido a creerle a Dios. Aunque Jeremías estaba siendo perseguido, aunque Jeremías estaba siendo rechazado, en ese lugar las ventanas de los cielos nunca se cerraron para él. La primera reacción que nosotros pensamos es huir. David estaba siendo perseguido por el peor de sus enemigos para aquel momento, Saúl. Un loco quería quitarle la vida. Por el desierto, por las montañas, por las cuevas, por todo lugar. Y donde quiera que este hombre iba, la presencia de Dios le guardaba. Los cielos estaban abiertos para este hombre. Al igual que para Moisés, fue preparado para tener un encuentro con el gran yo soy. Pablo en medio de una tormenta pudo percibir, ser testigo del poder de Dios. Y Pedro en una cárcel. Hay un lugar donde Dios le puede estar llevando para mostrarle su gloria. Pero yo tengo que permitir que sea Dios el que me lleve. Siempre me llama la atención que el arca de Noé no tenía timón. No tenía forma de dirigir. Era Dios el que la dirigía. Porque Dios quería que esta gente aprendiera a depender, a creer, a confiar, a ser dirigida por Dios, a ser dirigida por Dios, a ser dirigida por Dios. No le tome el timón a Dios, no le quite el volante a Dios, no le tome la dirección a Dios. Deje que Él dirija su vida, deje que Él
dirija su matrimonio, deje que Él dirija a sus hijos, permítale obrar. Si usted lo quiere, denle un fuerte aplauso a Dios. Muchas veces los cielos no se abren para su vida, para nuestras vidas, porque queremos manejar. Nos cuesta estar a un lado. Es como aquel que sabe manejar y cuando se está manejando, otro está manejando y empieza a frenar. Le abre un hueco al piso. Así Dios quiere que nosotros aprendamos a manejarnos en la segunda. Que lo dejemos que Él dirija nuestras vidas. Dice la palabra que Él irá delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo camino, librando batalla, rompiendo cadenas, derribando fortalezas. Pero este hombre tenía que llegar a ese lugar. Jacob es la figura de aquellos que han escuchado simplemente a Dios, de aquellos que solamente de oído conocen a Dios. Y sabe que de acuerdo a la palabra, al verlo en esta tarde, cada uno de nosotros tenemos que llegar a un lugar llamado Betel. Porque en aquel lugar, ese hombre pudo tener un encuentro con Dios. Pero muchas veces, pastor, hay tanto ruido alrededor. Hay tanto ruido en la vida de la persona. Hay tanta preocupación. Hay tanta angustia. Hay tanto temor. Hay tanta tristeza. Que no me deje escuchar lo que Dios quiere hacer para mi vida. Puede ser que tenga la aguja de la gasolina dándole tumbos a la izquierda en el échale. Que ya le falta. Puede ser que el refrigerador esté vacío. Puede ser que todos los problemas en la familia, en el trabajo, en el hogar, en el vecindario parecieran ir creciendo. Pero que no me falte la presencia de Dios. Pero que no me falte la presencia de Dios. Por momentos creo que lo conozco. Por momentos creo que sé quién es Dios. La Biblia me habla de un hombre llamado Jacob. Y dice la palabra que no había un hombre justo como él en aquel instante. Pareciera que conocía de Dios. Pero al final dice la palabra, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora puedo conocer que todo lo puedes. Ahora conozco que todo lo puedes. Cuando los cielos de Dios se abren para nuestras vidas, usted y yo podemos conocer al Dios que todo lo puede. Al Dios que obra maravillas. Al Dios que transforma vidas. Vaya conmigo al versículo 16 y 17 del capítulo 28 que leímos. Y dice la palabra: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Dios es un experto en transformar lugares destruidos, abandonados y sin esperanza, y transformarlos en lugares de gloria. A lo vil y a lo menospreciado del mundo, a eso vino a rescatar Dios, a eso vino a salvar Dios, a eso vino a restaurar Dios, a usted y a mí, a cada uno de nosotros. Lo que no tiene esperanza, lo que no tiene salvación, algunas veces llaman a algunas personas los irrecuperables. Porque el mundo los abandona. Estando trabajando allá en Cotuí ahora en esta semana, le compartía al pastor, cada uno de los que están trabajando allá no son creyentes, salvo el pastor que estaba trabajando con nosotros y los hermanos que vienen de la iglesia. Pero cada uno de esos hombres que estaban ahí, yo le decía, estos son los próximos diáconos y líderes de esta iglesia. Esos son los ministros que están levantando Dios. Esos son los hombres que están levantando Dios. Esos son los líderes que están levantando Dios. Esta es la iglesia. Estos son los hombres. Muchas veces nos equivocamos. Porque lo veo que no sabe leer, o porque no veo que sabe hacer lo otro. Digo, este no tiene esperanza. ¡No! Pedro, pescador, olía escamas, no sabía hablar, era tosco, era rudo, andaba armado todo el tiempo. Y
fue el primero que salió después del aposento alto a predicar. Y bajo el poder de Dios, 3,000 hombres, 3,000 hombres. No porque Pedro lo hizo, porque los cielos se abrieron para este hombre. A alguien ordinario, sin esperanza y sin salida, a eso levantó Dios. A eso restauró Dios. En aquel lugar dice la palabra que Dios los visitó. Para que los cielos se abran, usted y yo tenemos que anhelar esa visitación. Usted y yo tenemos que anhelar esa visitación. Yo tengo que estar despierto, yo tengo que estar hambriento, yo tengo que estar sediento, yo tengo que vivir con una expectativa de que Dios va a hacer algo especial en mi vida. Pastor, pero es que tengo años orando y todavía no veo el cambio. Cuando nosotros alineamos nuestra confianza con el tiempo de Dios, entonces la expectativa se convierte en lo que Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces yo aprendo a caminar en el tiempo de Dios, a la manera de Dios. Porque cuando me separo de esa forma, mi expectativa, al no ver que Dios cumple lo que yo quiero en el tiempo que quiero, entonces viene la frustración. Y la gente comienza a retroceder. Y la gente comienza a agarrar caminos cortos. Y comienza a salir. Pastor, pero es que no consigo trabajo. Pero es que no veo esto. Yo digo muchas veces, allá hay una compañía de teléfono que se llama Cricket. Y la señal de ellos es bien débil. Yo digo, debe ser que el Dios que usted tiene, la señal es bien débil. Permítamele presentarle al Dios que dice la palabra, en el que creo que la señal de Él no tiene límite. Tiene las 4 barras y más de las 4 barras. Ese escucha en todos lados. Ese atiende a cualquier hora. Ese levanta a cualquiera. Ese ha vencido la muerte. Ese ha resucitado. Ese sana a los enfermos. Ese rompe cadenas. Ese obra en medio de la tormenta. Pero yo necesito anhelar esa visitación. Yo necesito anhelar de esa revelación de Dios. Dice la Biblia que en aquel lugar Dios se le reveló a este hombre llamado Jacob. Había llegado cansado, había llegado huyendo, pero ahí Dios tenía algo preparado para él. Yo no sé el lugar que Dios tiene preparado para la próxima visitación que Él tiene. Sí sé que es aquí en su iglesia, pero en la circunstancia que lo va a llevar, por los momentos que le va a permitir atravesar, no descuide su atención de Él. No desquite la mirada de Él. No quite la confianza en Él. Porque cuando eso ocurre, entonces dice la palabra que al menesteroso, al débil, al que no tiene esperanza, al mudo, aquel que no puede hablar, aquel que está totalmente desamparado, aquel que no tiene esperanza, dice la palabra que aquel lugar llamado Betel, se abrió la línea de comunicación con Dios. El enemigo no puede detener ni impedir lo que Dios tiene para su vida. No puede. Aquel que comenzó la buena obra en su vida la culminará hasta el día final. Aquel que comenzó la buena obra en su familia la culminará. Aquel que comenzó la buena obra en sus hijos la culminará. Aunque esté pasando por pruebas, aunque esté pasando por dificultades, aunque pareciera haber un tiempo de espera, ahí Dios está trabajando, ahí Dios está obrando, ahí Dios está restaurando, ahí Dios está levantando, ahí las ventanas de los cielos se abren. Las ventanas de los cielos cuando se abren no implica que usted y yo no vamos a tener espera. Por el contrario, la espera va a ser mayor. Porque en la sala de espera siempre creo, conforme a la palabra, es uno de esos lugares que Dios disfruta. Y disfruta no para mal, disfruta para bien. Porque ahí es donde Él comienza a trabajar con mis debilidades. Ahí es donde Él comienza a trabajar con mis luchas. Pablo, antes de comenzar a predicar, pasó aproximadamente como unos 12, 13 años antes de salir a predicar. Pero muchas veces nosotros queremos las cosas de Dios así como restaurante de comida rápida. ¡Rápido! ¡Rápido! Y Dios dice, espérate, baja la velocidad. Hay una hermana allá en la iglesia que le dicen, easy, 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 sencillo, cálmate, cálmate. Siempre vive, carga el pobre esposo todo acelerado. Y le dicen, hermana fulana de tal, cálmate,
Y nosotros así muchas veces estamos con Dios. Dame la respuesta, dame el esposo, dame la esposa, dame los hijos, dame la salud, dame el dinero, dame el recurso. Y Dios te dice, espérate. Estoy comenzando a abrir, estoy comenzando a abrir, estoy comenzando a romper, estoy comenzando a darte la victoria, estoy comenzando a sanar, estoy comenzando a obrar en tu vida. Dice la palabra que este hombre vio una escalera, ángeles que subían y ángeles que bajaban. Allá en el extremo, en la parte de arriba, estaba Dios. Eso significa que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, Señor nuestro. Jesucristo, Señor nuestro. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice la palabra que cuando los cielos se abrieron para él, para este hombre, pudo entonces comenzar a comprender el propósito de él. Dice, aquel lugar que no sabía, le dio miedo, le dio pavor, pero no de un temor de salir corriendo, sino del temor reverencial de lo que implica la presencia de Dios. Hay una diferencia entre el temor que dice la palabra, que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, y el que tuvo este hombre. Porque cuando sentimos ese temor reverencial, podemos comenzar a ver en lo espiritual. Y dice la palabra que él ahí en ese momento dijo, este lugar es casa de Dios, puerta del cielo. Cuando no estoy conectado a Dios de esa manera, entonces no puedo discernir en lo espiritual. Y no puedo ver lo que Dios tiene para mí. Y no puedo distinguir lo que Dios me está colocando al frente. Permítame decirle que cuando Dios abre las ventanas de los cielos, comienzo a sentir no solamente un deseo de conocerle más, sino un deseo de compartirlo también. Hay hombres y mujeres que son cisternas espirituales. Solamente recibo y recibo y no bendigo. Dios no me ha llamado simplemente a recibir, me ha llamado a recibir para dar. Y me ha llamado a recibir de la salvación para compartirla con otros. Me ha llamado a recibir del perdón para compartir de aquel que todo lo puede. Me ha llamado a conocerle a Él para poder testificar del que todo lo puede. Me ha llamado a conocerle a Él para poder compartirlo con aquellos que no le conocen. Pastor, pero es que no se me olvida todo. Es que no me aprendo ni un versículo. Es que no sé qué me van a decir. Y le entra el síndrome de Moisés. No sé qué me van a decir. Tengo miedo de lo que me van a responder. Por eso Dios le dijo, Moisés, ya párale. Tú vas a ir en el nombre del gran yo soy. Si mi presencia va contigo, si mi palabra va en tus labios, si mi poder va contigo, nadie te podrá hacer frente. Cuando los cielos de Dios se abren para su vida, la presencia del gran yo soy va a conocer. Pero para poder alcanzarlo, yo tengo que entender lo que este hombre Jacob dijo en el versículo 13 del capítulo 28 que estamos leyendo. Génesis 28, 13. Dice la Biblia, gloria a Dios, gloria sea a nuestro Señor. Dice la palabra que en aquel instante Dios le estaba prometiendo un lugar de bendición. Dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto, en el cual dijo, yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios estaba haciendo un pacto con aquel hombre. Dios es un Dios de pacto, y lo que Él promete, Él lo cumple. Lo que Él promete, Él lo cumple. Dice la palabra que Él nos ha prometido que Él irá delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo camino. Si todavía me queda una duda, acompáñeme al libro de Isaías, capítulo 54. Libro de Isaías, capítulo 54, versículo 14. Con justicia serás adornada y estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Y mire lo que dice el versículo 15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí.
el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ninguna arma forjada, versículo 17, contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y mire lo que dice la parte final. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Puede ser que se levante el enemigo con todas las armas y arsenal que él quiera tener. Al final de cuentas es su trabajo y tiene más de 4,000 años en ese plan. Y no ha podido vencer ni lo hará. Pero dice la palabra, el que contra ti conspire caerá delante de ti, porque no cuenta con mi permiso, en otras palabras. Y dice la Biblia, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Yo tengo que caminar de la mano con Él. Tengo asegurada la protección y tengo asegurada la fidelidad de Dios. La protección, la compañía y la fidelidad. Por eso el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Daré esa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Dice la Biblia, y voy al tercero. Dice la palabra que cuando las ventanas de los cielos se abrieron para Jacob, Dios tomó el control de su vida. Dice la Biblia que antes de llegar a otro lugar donde su vida fue transformada totalmente, que fue Peniel, más que adelante, la vida de este hombre cambió por completo. Si usted me acompaña al capítulo 31 de Génesis, versículos 5 al 9. 31, 5 al 9. Y dice, y les dijo, veo que el semblante de nuestro padre no es para conmigo, pero como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado contigo. Vosotros sabéis que todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no lo ha permitido que me hiciese mal. Y dice la palabra, y sucedió el versículo 10, que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí que los machos cubrían las hembras, eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Cuando lo veo de esa manera, entonces entiendo de la fidelidad de Dios. Dice la palabra que no solamente Dios se reveló a este hombre, sino que aquel lugar fue lugar de transformación, lugar de visión, lugar de libertad, lugar de victoria. Y más adelante dice la escritura, cuando lo vemos, que Jacob tuvo que regresar, capítulo 35, versículo 1 al 3. Y dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y es allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel. Y allí haré altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Cuando las ventanas de los cielos se abren para su vida, cuando vengan los momentos difíciles, cuando venga la dificultad, cuando venga el problema y cuando venga la tristeza, usted va a poder expresar y va a poder compartir lo que este hombre llamado Jacob pudo decirle a Dios. En los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, tú has estado conmigo. Tú nunca me has abandonado. Tu palabra ha sido cierta. Has cumplido el pacto que has dado. Cuando lo veo de esa manera, aquel lugar se transformó en un lugar de victoria, en un lugar de bendición. Y dice la escritura, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Levantar un altar a Dios significa abrir nuestras vidas a Él, abrir nuestro corazón a Él y permitirle que Él sea el Señor de nosotros. Dice la Biblia que en aquel momento, aquel hombre que no tenía esperanza, aquel hombre que no tenía salida, aquel hombre que había estado huyendo, aquel hombre que había sido separado, aquel hombre que era buscado para matarlo, en aquel lugar llamado Betel, en aquel lugar llamado Casa de Luz, en aquel lugar Dios se le reveló, en aquel lugar las ventanas de los cielos fueron abiertas, en aquel lugar donde utilizó unas piedras como almohada, en aquel lugar que estaba solo, en aquel lugar que estaba abandonado, ahí le alcanzó Dios. Yo no sé si usted está pasando en este día por un momento en el cual piensa que ya no hay salida. Yo creo que todos pasamos por momentos
en los cuales sentimos que nuestras fuerzas desfallecen. Todos pasamos por momentos en los cuales sentimos que ya no podemos seguir adelante. Todos pasamos por momentos en los cuales sentimos o pensamos, ¿será que Dios se ha olvidado? ¿Será que Dios me ha quitado? Pero es solamente parte de un proceso en el cual Dios trabaja con nosotros. Pero no solamente con la vida de aquel que le conoce, sino con la vida de aquellos que están allá afuera en la calle, que aún no le conocen. El tamaño de la iglesia se mide por el tamaño de la comunidad que le rodea. El tamaño de todos esos que van pasando por fuera y aún no conocen de Cristo. El tamaño de todos los que están metidos todavía en las cárceles que aún no conocen de Cristo. El tamaño de todos los que tristemente mueren separados de Dios, que necesitan escuchar de un mensaje de salvación. Y no se trata de donde yo quiero ir, se trata de donde Dios nos envía. Dios ha colocado en el corazón de nosotros como iglesia, junto a ustedes, el bendecir a esta nación y más específicamente el barrio Plan Piloto. Porque hay almas que alcanzar, hay vidas que rescatar, hay palabras que compartir, hay testimonios que declarar de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Pero cuando las ventanas de los cielos se abren para su vida, puedo tener la seguridad que lo que antes no tenía esperanza, Dios comienza a obrar. Y Dios comienza a restaurar. Y Dios comienza a sanar. Incline por favor por un momento su rostro, si son tan amables. Hay en la palabra un hombre llamado Jacob. Hay en la palabra un hombre que salió huyendo de su casa. Hay en la palabra un hombre llamado Jacob que engañó a su hermano. Hay en la palabra un hombre llamado Jacob que parecía no tener esperanza. Hay un hombre en la palabra llamado Jacob que era conocido como un tramposo, que a los ojos del mundo actual pareciera ser una persona sin esperanza y sin salida. Cuando veo la historia de Jacob y veo tantos jóvenes que aún están en las calles, metidos en drogas, otros en prostitución, otros robando, otros en tantos vicios, gente que cae cada día en las cárceles, en los hospitales, gente que trata de huir de Dios, gente que trata de esconderse de Dios, gente que trata de negar de Dios. No puedo sino que ir a la palabra y pensar que lo que aquel hombre llamado Jacob no pudo distinguir hasta que Dios se le reveló y dijo: esto es casa de Dios, puerta del cielo. Yo necesito compartir, nosotros necesitamos compartir que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que vive, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que da la victoria, que hay un Dios que cumple su palabra, que hay un Dios de pacto para su vida. Y no es lo que usted y yo podamos estar viendo, es lo que Dios quiere hacer en su vida. Porque la fe no niega una realidad. La fe lo que hace es, aún estar viendo la realidad, es capaz de decir: mi Dios todo lo puede. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo sé que lo va a hacer.